Buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a esto que le llamaríamos una reunión extraordinaria del grupo Calle Verde. Es extraordinaria porque lo estamos haciendo un viernes, que no es día regular de nuestras reuniones, y aún más extraordinaria porque lo estamos haciendo un Viernes Santo. Y ese es el propósito de reunirnos en el día de hoy. Tener un momento para escuchar la palabra de Dios, para meditar en ella y para recibir lo que en tan extraordinaria fecha el Señor quiere entregarnos. Así que yo quisiera empezar con una breve oración. Señor que estás en los cielos, yo te doy gracias por cada persona que hoy en este momento se está conectando a esta reunión y te pido, Dios mío, que tú nos des el entendimiento, Dios, para transmitir, para recibir, para, Señor Jesucristo, vivir esta palabra que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Amén. Bueno, ¿de qué se trata la reunión? Ya que estamos hablando acerca de la Semana Santa, yo quisiera mencionar dos acontecimientos que están ahí en el libro de Mateo y que tienen que ver con los últimos instantes que el Señor Jesucristo vivió aquí en la tierra, antes de partir a la presencia del Señor. Y estos dos acontecimientos tienen también dos grandes enseñanzas. Así que yo quisiera invitarlos que junto conmigo empecemos leyendo Mateo capítulo 27, dos versículos, el 50 y el 51. Así dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Dos acontecimientos en este momento tan importante. El primero de ellos, que está en el versículo 50, nos dice que Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí hay una gran verdad. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 17, el Señor Jesucristo inclusive habló anticipadamente de qué manera Él iba a morir. Y dijo así: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Estas palabras de Jesús eran un anuncio de aquel preciso momento en el cual Él entregaría su espíritu, como hemos leído aquí en Mateo 27:50, que después de haber clamado al Padre, entregó el espíritu. Quiere decir que estrictamente, como aquí lo menciona la palabra, nadie le quitó la vida, sino que Él la dio de sí mismo, voluntariamente, cumpliendo también una profecía en el libro de Isaías
capítulo 53 y en el versículo 10, donde dice que Él entregó, Él dio su vida. Así que aquí vemos algo maravilloso. El Señor Jesucristo vino a esta tierra para cumplir una misión de parte de su Padre. Porque dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y esto es entonces el cumplimiento de esa venida del Señor Jesucristo. El otro acontecimiento que aquí se menciona en Mateo 27:51 es el siguiente, dice aquí. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Sabe usted que esto es un pasaje de la Escritura que pocas veces se enseña específicamente sobre esto que aconteció inmediatamente? El Señor entregó su Espíritu, pero hay una gran enseñanza en esto y un gran cumplimiento de todo lo que la Escritura había hablado acerca de el sufrimiento, la muerte y luego la resurrección del Mesías de Israel. Este pasaje específicamente nos habla de algo extraordinario que sucedió. El Señor fue crucificado a la hora sexta y dice que en ese momento hubo una gran tiniebla que demoró hasta la hora novena, 3 horas, una tiniebla de repente inexplicable para todos los que estaban allí frente a la cruz de Jesús. Pero dice la Escritura que a la hora novena Él entregó su Espíritu y algo sucedió en el templo. Algo extraordinario, que era muy, pero muy difícil de comprender en aquel momento. Hay algo muy relacionado con lo que estamos viendo aquí, y es que el templo se refiere al tabernáculo que el Señor le mandó a Moisés que construyera en el desierto cuando ellos estaban errantes en el desierto. Esto está en el libro de Éxodo. Esto era algo temporal, montado en el desierto, porque ellos iban de un lugar a otro. Y aquí se observa cómo existía primeramente lo que se llama el atrio, donde estaba el altar de sacrificio y algunos otros elementos. El pueblo permanecía afuera de este campamento, rodeando cada una de las tribus. Eran 3 tribus, las tribus distribuidas en cada uno de los puntos cardinales. Y luego de eso, lo que se observa allí es una tienda en donde habían 2 lugares muy especiales. El primero se conocía como el lugar santo y luego más adentro se conocía como el lugar santísimo. Para el pueblo de Israel, ellos habían recibido la ordenanza de sacrificar diariamente 2 corderos, uno en la mañana y uno en la tarde, con el propósito de pagar el pecado del pueblo. Y eso ocurría diariamente, pero solamente una vez al año se hacía un sacrificio muy especial. Para el pueblo judío es lo que ellos conocen como la celebración del Yom Kippur o el día de la expiación. Y era tan especial ese día que era una persona que entraba, y podemos ir hacia un video muy corto que tenemos para ustedes aquí, en donde se observa lo que sería el primer ambiente que había dentro de esa tienda. Bueno, aquí lo que tenemos es el templo de Herodes, pero sí, exacto, el templo de Herodes. Y aquí, entonces, nosotros tendríamos
lo que se conoce como el lugar santo. A este lugar entraba el sumo sacerdote. Y había algunos elementos importantes aquí. Pero separado de este lugar santo estaba esta cortina, ese velo que lo separaba de otro lugar más adentro que se conoce como el lugar santísimo. ¿Por qué la presencia de ese velo? Porque ese velo estaba separando al hombre pecador de un Dios que es 3 veces santo. Era imposible que el pecado con que el hombre vivía pudiese entrar en esa presencia de Dios, lo que se conoce como el Shekinah de Dios. Allá adentro, en el lugar santísimo, estaba lo que se conoce como el arca del pacto. Si puedes mostrar ahí también una foto que tenemos sobre el arca del pacto. Y esta arca era confeccionada en madera de acacia, revestida completamente de oro. Y el sumo sacerdote, una vez al año, solamente una vez al año, él podía entrar hasta este lugar para rociar con la sangre de aquel sacrificio que se presentaba delante de Dios para perdón de los pecados del pueblo de Israel. Ese velo dice que tenía unas dimensiones monumentales, específicamente en el templo de Herodes. Un historiador llamado Flavio Josefo, él registra que ese velo tenía 18 metros de altura y que el espesor del velo era más o menos 10 centímetros de espesor. Allá adentro, en el lugar santísimo, había la más completa oscuridad. Era ese velo tan impresionantemente majestuoso y grande por sus dimensiones que el sumo sacerdote tendría que entrar a ese lugar santísimo por una de las esquinas. Él la levantaba y él entraba a ese lugar santísimo para presentar esa ofrenda por el pecado del pueblo. ¿Qué sucedió cuando Jesús murió en la cruz? Vuelvo y leo el versículo 51. Dice aquí, y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Ahí tenemos un breve video dando una idea de lo que sucedió en aquel momento que Jesús entregó su espíritu. El velo se rasgó de arriba abajo. Y esto fue anunciando algo maravilloso que estaba sucediendo en aquel momento. Y es que con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, él había pagado el pecado del pueblo y por lo tanto entonces él habría acceso, porque ya no habría esa pared tan grande de separación entre el hombre y Dios, porque ahora Jesucristo mismo sería constituido como el gran sumo sacerdote de una vez y para siempre. El sacrificio que anualmente hacían los sacerdotes en el tiempo del Yom Kippur, en el día de la expiación, ya ese sacrificio había sido realizado en la cruz y había sido el sacrificio perfecto y eterno. No hay necesidad de ningún otro sacrificio. Ya el acceso del hombre a Dios ha sido abierto con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y eso es lo más maravilloso de lo que ha sucedido cuando Jesús murió en la cruz. El libre acceso a la presencia de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 4 y versículo 16, él nos exhorta, el autor de Hebreos, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia
Y sigue luego, dice, para hallar el oportuno socorro, porque eso es lo que el Señor ha venido a traernos a nosotros cuando Él murió en la cruz y el velo de ese templo fue rasgado. Algo que era imposible humanamente, un velo de tales dimensiones, por algo que sobrenaturalmente sucedió. Ese velo fue partido en dos, dice de arriba hacia abajo, dando idea también de la dirección, porque eso viene de Dios hacia el hombre. Esa fue el cumplimiento y la voluntad de Dios a raíz del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que ahora tú y yo tenemos un libre acceso a ese trono de la gracia para alcanzar esa misericordia y el oportuno socorro. Así que en esta fecha nosotros estamos celebrando el más grande acontecimiento que ha sucedido en la historia de la humanidad. No quedó allí, sino que hubo algo que posteriormente sucedió, porque el velo se rasgó y Jesús fue depositado en la tumba, pero esa piedra sobrenaturalmente también fue removida y Jesús resucitó. Para ti y para mí, que hemos conocido al Señor, eso es la más hermosa y grande experiencia. Yo quisiera entonces invitarte a que hagamos una oración para darle gracias a Dios por ese sacrificio extraordinario. Primeramente, un sacrificio voluntario, como ya lo vimos en Mateo 27:50. Y luego, como dice Mateo 27:51, el Señor con su muerte nos abrió el camino para entrar confiadamente al trono de la gracia, a la misma presencia de Dios. Y mi pregunta es, ¿tienes tú acceso a esa presencia de Dios? ¿Sabes cómo uno puede entrar a esa presencia de Dios? Dice la Biblia, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Así que si en este momento tú dispones tu corazón para recibir al Señor en tu vida, para creer en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, entonces Él te recibe como hijo y tú tienes entonces ese libre acceso a la misma presencia de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y oremos. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por ese sacrificio voluntario que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y también, Señor, te pedimos con todo nuestro corazón que tú nos permitas entrar en ese lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Yo te recibo, Jesús, en mi corazón y creo en ti, Señor, como Dios omnipotente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y la Semana Santa termina con un precioso acontecimiento, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera invitarle entonces a que disfrutes de esta preciosa canción en voces de el grupo Calle Belén. Que Dios te bendiga. Felices Pascuas. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre él derramó, el peso del pecado
cielo.